Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Innovate, el programa donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnología. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí en Innovate con otro programa muy interesante, con una perspectiva un poquito más científica, pero también con mucha práctica. Hemos venido de varios programas muy intensos, muy divertidos. Y el día de hoy tiene que ser lo mismo. Es correcto, fíjate, lo acabas de decir muy bien, Carlos, el tema de un tema muy tecnológico, un tema que seguramente va a mover a muchas de las personas que nos escuchan, a los que nos ven, y realmente creo que el enfoque que le vamos a dar el día de hoy va a ser muy interesante. Perfecto, pues iniciamos. ¿Presentas a nuestro invitado? Sí, claro, tío. Te voy a hacer muy rápidamente, Víctor, porque pues nos conocemos hace mucho tiempo. Déjame te platico, Carlos, pues trabajamos en el mismo lugar y nos conocemos hace bastantes años, en donde pues Víctor y yo, aparte de la parte académica y laboral, pues somos amigos. Entonces, es un gusto tenerte por aquí, Víctor. Bienvenido. Y gracias. Déjame presentarte con toda la gente que nos escucha y que nos ve. ¿Quién eres? Para que sepan quién está aquí con nosotros, quién nos acompaña y pues como siempre se los hemos prometido, ¿no, Carlos? Que traemos gente que es interesante, gente que les va a traer un tema de importancia y por supuesto hablando en estos tres tópicos que tratamos normalmente aquí en este programa. Pues Víctor Manuel Cárdenas Galindo, él recibe el grado de licenciado en electrónica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 92 y tiene grados de maestría y doctorado en ingeniería electrónica en Potencia por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en México. Y desde el año 2000 colabora en la Facultad de Ingeniería como profesor investigador. Fíjate, Carlos, que Víctor tiene muchos proyectos que ha trabajado con la industria y aparte de todo es miembro del SNI. Y para los que se preguntan qué diablos es el SNI, pues básicamente es el Sistema Nacional de Investigadores, en donde él es en nivel 2, hay varios niveles, el nivel candidato 1, 2 y 3 y después emérito, ¿verdad? Así es. Bueno, Víctor es nivel 2 y la verdad es para llegar a eso pues conlleva un buen trabajo de investigación. Desde entonces, pues ha estado investigando en todas estas áreas de tecnología, ha participado con varias empresas en proyectos tecnológicos. Ya no lo voy a leer, mejor lo voy a decir con lo que te conozco, Víctor. Y fíjate que te recuerdas, no sé, Carlos, de los programas de estímulos a la innovación que tuvo el gobierno federal hace un tiempo. Bueno, Víctor fue de los investigadores que participaron en esos proyectos. Dicho sea de paso. No lo quise decir de esa manera, pero sí, es cierto. Creo que las verdades hay que decirlas. Era un programa muy interesante porque vinculaba de manera muy fuerte a la academia con la industria. Y bueno, creo que son programas que se necesitan por parte de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, Víctor pues también participa en diferentes revistas, ha hecho libros y por supuesto los artículos científicos ni se diga, ¿no? Eso no voy a decir cuántos has publicado, Víctor, pero pues es muy interesante lo que haces. Y pues en este sentido, pues por eso te invitamos para que nos platiques, para que la gente oiga, sepa qué se está haciendo en el área de energía, en el área de sistemas de potencia y pues también que entienda qué es eso. Y todo muy enfocado en el área de emprendimiento. Entonces, pues bienvenido, Víctor, a este programa. Siéntete pues en confianza y pues platícanos. Gracias. Pues Carlos, Gilmar, un gusto y un honor poder participar en esta dinámica tan interesante donde pues podamos platicar no solamente de los temas científicos y los temas tecnológicos, sino sobre las oportunidades que tienen pues nuestros egresados y en general la sociedad para vincularse en estos temas. Y en ese sentido, yo quisiera poner sobre la mesa un primer punto que me parece súper interesante y relevante sobre el emprendimiento en base tecnológica, empresas de base tecnológica, las llamadas startup, ¿no? Que ahí hay un tremendo nicho de oportunidad para nuestros egresados, no solamente los que están ahora por salir, sino los que ya tienen tiempo, ¿sí? Y yo les quiero platicar un poquito de lo que hemos visto de cerca y de lejos con este tipo de iniciativas donde pues hay jóvenes muy entusiastas empujando para hacer desarrollo en este sentido. Oye, doctor, qué gusto tenerte aquí primero y esto que nos mencionas es muy interesante, pero yo te quiero iniciar con una pregunta. Sí. Dices jóvenes, pero esa mezcla también como un doctor experimentado como tú,
con los chavos y con egresados que tienen más tiempo en estas startups con base tecnológica, ¿qué tal está resultando? ¿Qué tal está resultando en San Luis? A ver, en San Luis yo creo que tenemos algunos ejemplos, tenemos algunas empresas que han desarrollado ideas novedosas desde el punto de vista de manejo de energía, que es el tema que conozco. Seguramente hay más iniciativas en otras áreas del conocimiento, pero en lo que yo he visto en energía hay iniciativas muy interesantes. Desgraciadamente no todas se han consolidado, hay que decirlo, sí, pero ha habido esfuerzos puntuales y que creo que muestran que hay una capacidad importante por parte de nuestro estado, de nuestra ciudad, y pues bueno, qué mejor que esos ejemplos de lo que sí ha funcionado. ¿Y qué importancia le ves a esa mezcla generacional, como te preguntaba? Porque luego pensamos en una startup, Gilmar, y son chavitos, piensa uno en muchachos, muchachas de 19, 20 años o menos, como hemos tenido algunos ejemplos aquí de gente muy joven, pero yo creo que en los startups específicamente, digo, ahora se le llama startups también a cosas mucho más sencillas que tecnológicas, ¿no? Pero en estas de base tecnológica como las que el doctor nos comenta, esa mezcla generacional de especialistas ya con un recorrido más grande y los chavos, debe de tener, o cómo funciona, debería ser muy interesante esa parte, ¿no? Yo creo que una característica fundamental del startup es que tiene que haber innovación. Claro. O sea, eso es una de las características. Y la innovación puede ir de la mano de gente que tiene experiencia de lo que el mercado necesita y gente joven que trae las ideas al 100, ¿no? Entonces, hacer esa mancuerna entre iniciativa y experiencia se convierte en un ganar-ganar. Como bien dices, ¿no? Las startups de repente las identificamos con gente muy joven, pero no, hay informes muy interesantes que han hecho organismos como el GIZ alemán, que tiene una presencia importante en nuestro país, donde dice hay startups desde jóvenes de los 20, 22, 23 hasta gente que tiene más de 60 o 70 años. O sea, la innovación y la iniciativa no está casada con la edad. Perfecto, eso es exactamente eso creo el que tema. es importante. Es el paradigma específico que hay que atacar, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Víctor, a ver, tú dijiste dos palabras importantes que me gustaría tocar. Consolidación. Y dijiste que hay ejemplos aquí en la ciudad o en el estado, no sé a qué te referías. Y cuando hablamos de consolidaciones que siguen vivas, que siguen adelante, que están funcionando, ¿qué porcentaje has visto tú? Digo, sé que es un tema complicado, Carlos, porque pues a lo mejor no tienes la estadística, porque a lo mejor algunas las conoces y otras no. Así es. Sin embargo, bueno, de las que conoces tú, Víctor, ¿qué porcentaje se ha consolidado y qué porcentaje ha muerto? Porque hemos platicado mucho ese tema, no en iniciativas de base tecnológica, pero hablamos de un 80% de las pymes que fenecen antes de los 2 años. ¿Qué pasa en estos de base tecnológica? Yo creo que no hay mucha diferencia. Okay. Sigue siendo de cada 5 esfuerzos, 4 no logran consolidarse con el paso de los años. ¿Por qué? Porque la base tecnológica también implica otro riesgo. La base tecnológica con la innovación implica que es un modelo de negocio no necesariamente probado. Claro. Es parte de la incertidumbre. Entonces, si no han apuntado bien las baterías de hacia dónde se dirigen, la posibilidad de fracaso se incrementa, ¿sí? Y aquí yo quiero poner un punto sobre la mesa. Normalmente estas iniciativas, sea en el tema de energía o en cualquier otra, suelen ser agrupación de unas cuantas personas. Y esto implica un beneficio, porque pueden ser muy flexibles en la toma de decisiones, pero implica un riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque la falla de alguno de los miembros del equipo es un gran riesgo para los demás. ¿Qué significa esto? Que todos los que se comprometen en estas iniciativas tienen que estar casados con la idea, hacer su máximo esfuerzo y que sepa el grupo que nadie va a fallar, ¿sí? Y esto a veces no siempre funciona. Es muy interesante. Fíjate que hace unos momentos, Carlos, me tocó hacer un panel donde invité a varios empresarios y estuvimos platicando de todo el tema de inteligencia artificial. Okay. Y a lo mejor me sale un poquito ahorita del tema, claro, Víctor, claro, pero algo de lo que se discutió en hora y media que estuvimos en el panel es este tema de habilidades blandas. Y tocando ahora sí, regresando al punto que tú tocas, Víctor, el tema, uno de los puntos importantes de habilidades blandas es el trabajo en equipo.
Y tú lo estás mencionando, el tema de resiliencia, el tema de trabajo en equipo, el tema hasta de comunicación, porque a veces la comunicación en este tipo de emprendimientos, si no hay una comunicación en toda la gente que estamos formando el equipo, ¿qué va a pasar? Va a haber una ruptura, ¿sí? Por un malentendido, por una falta de comunicación, por lo que tú quieras. Y creo que es algo que tú estás mencionando, Víctor, que me parece muy importante cuando hablamos de un startup y sobre todo cuando es un grupo de trabajo. A lo mejor cuando es una sola persona, que los hemos tenido aquí, Carlos, Sí, claro. pues no es tan difícil porque pues es lo que yo hago, lo que yo digo y se acabó. O es en empresas familiares, como también los hemos tenido aquí en el programa, que hay una comunicación muy fuerte, un lazo muy directo. Pero cuando son gente que se conoce, que tiene el mismo interés y que se juntan, esta parte es muy importante. Y me parece muy, muy acertado lo que está diciendo Víctor de que puede ser un punto muy medular al momento de hacer un startup cuando son gente que se une para hacer ese emprendimiento, ¿no? Así es, sí. Y entrando un poquito más en el tema de energía, a ver, iniciativas de startup puede ser de una sola persona o puede ser un grupo de personas. Pero algo que no tenemos que dejar de lado es que habrá expertise en el tema de tecnología, en el tema de innovación, pero ¿qué hay sobre la procuración de fondos? Muchas de estas iniciativas, pues es gente que pone mucho o poquito del capital personal, pero cuando quieren escalar el negocio, entonces el problema es la procuración de fondos. Y si dentro del equipo no hay alguien que esté rastreando de dónde consiguen más recursos, esto muchas veces lleva al fracaso de las iniciativas. No porque sean malas ideas, sino porque ya no pudieron prosperar a fases más avanzadas de inversión para que esto crezca. Y esto, nuevamente, no es exclusivo de la energía, ¿verdad? Pero es donde yo lo he visto más. Muy buenas ideas que inclusive los mismos egresados de nuestra universidad, del área donde yo trabajo, han incursionado, pero después la idea no pudo ir más allá porque no tuve procuración de fondos. Y pues o pichas, o cachas, o dejas batear. Sí. Oye, Carlos, fíjate, ese tema me gusta y seguramente toda la gente que nos escucha y nos ve va a decir, oye, a mí me interesa, ¿quién me puede fondear? ¿Cómo le hago para que me fondeen? Claro. Y yo creo que a lo mejor, tío, coméntenos con un like o coméntenos en el chat. Si quieren que traigamos a gente de fondeo, a lo mejor podemos armar una mesa de diálogo aquí con 3, 4 personas. Y es súper interesante porque no es lo mismo un fondeo para un emprendimiento, vamos a llamar tradicional, que un emprendimiento de base tecnológica. Tuvimos en programas pasados esta persona que nos decía que su fundador lleva, ¿cuántos años? No sé, varios años. 6, 7 años. 6, 7 años, que no ha recibido un retorno de la inversión, pero sigue apostando, ¿no? Entonces es importante este tema del fondeo. Sí, sí, sí. Porque pues la tecnología no es barata, ¿verdad? Definitivamente, y sobre todo cuando se está en desarrollo. Y empleándole un poquito hacia diferentes niveles de base tecnológica, porque podrá haber los emprendedores que hacen software y son ellos solos, o podría ser de cualquier tipo de base tecnológica que estén solos o con un equipo, como tú dijiste. ¿Qué actividades tiene que realizar el emprendimiento para empezar a pensar en ser fondeado? Yo creo que uno de los mecanismos que se han vuelto muy útiles y muy representativos es la escala de madurez de tecnología, ¿sí? O TRL, como se le conoce por su nomenclatura en inglés. ¿Qué es eso? A ver, yo puedo tener una buena idea, pero no porque yo considere que es buena idea, significa que realmente lo es. Yo puedo tener ya un producto que desde mi punto de vista va a atender una necesidad de mercado, pero no porque yo lo crea ya es suficiente. Yo puedo tener un concepto ya bastante maduro que te lo quiero vender, pero no porque yo lo crea es suficiente. La escala de madurez tecnológica tiene una iniciativa en la NASA en la década de los 70, de los 80 del siglo pasado, y tenía precisamente como idea medir el grado de desarrollo de nuevas tecnologías. O sea, se estaban inventando las primeras cosas que se iban a lanzar al espacio, trajes espaciales y demás. Bueno, no es suficiente con que yo piense que la tela va a soportarlo, ¿no? Tenemos que hablar de madurez de tecnología. Y esto se ha llevado a muchos ámbitos de la industria de la tecnología hoy en día y se toma como una escala de medición. La escala de madurez tecnológica tiene 9 niveles. Y dependiendo del nivel en que estás, pues es la madurez de tu idea desde el concepto hasta algo que ya vas a meter a producción masiva, ¿sí? Entonces eso creo que para todos los emprendedores es fundamental. Y muchos capitales, muchas inversiones de fondo
de riesgo, eso te lo miden. A ver, demuéstrame en qué escala de madurez tecnológico estás para ver si le apuesto o no le apuesto, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante que la gente que nos escucha, nuestros estudiantes, nuestros egresados, conozcan. ¿Por qué? Porque en el área de ingeniería, en el área de tecnología y en otros ámbitos, eso les va a dar como que pasos seguros de hacia dónde voy, y no porque yo diga, sino porque lo estoy midiendo con elementos bien claros. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de la escala de madurez? Sí. ¿Qué podría yo decir? Pues esto ya está maduro, esto no está maduro. Sí. Normalmente, cuando estamos haciendo la investigación básica en laboratorios, el concepto, pues hablamos del TRL1 y TRL2, ¿no? Es donde la mayoría de la gente que publicamos artículos científicos, ahí estamos metidos, ¿sí? Okay. TRL3 todavía implica ideas de este tipo, conceptos que empiezo a probar en laboratorio. Pero ya cuando hablo de desarrollo tecnológico, ya me voy a un TRL4 hasta un TRL6. Y ahí es donde normalmente no hay dinero para hacer investigación, ¿sí? Estos fondos que hablamos al inicio de fondear desarrollo tecnológico, estaban encausados a ese punto, ¿no? Ya a partir del TRL7 ya estoy hablando de algo que puedo meter a una producción piloto y ya lo pruebo en campo y veo que funciona y demás. Ahí es normalmente donde los inversionistas ya voltean a verme. ¿Sí? Donde pues hay diferentes inclusive programas de televisión o concursos que hemos visto, ¿no? Ya está en esos niveles donde dicen, bueno, yo no soy experto en el tema que vienes a exponer, pero ya estás mostrando que eso funciona, que eso se produce, está bien, ya te volteo a ver, ¿sí? Ese gap que tenemos entre el pasar de la investigación científica al desarrollo tecnológico, normalmente es donde empiezan a trabajar las empresas de base tecnológica. Okay. ¿Y tú crees que los inversionistas pudieran estar un poco escépticos a este desarrollo de nuevas tecnologías? Y pongo un ejemplo que todos conocemos. ¿Se acuerdan de aquel proyecto que con una sola gota de sangre te iba a decir todo y te iba a sacar? Y fue un fiasco, fue algo, pues realmente fue pues una tima que le hicieron a todos los inversionistas. ¿Cómo puede, y seguramente que nos puede estar escuchando un inversionista, Carlos, cómo puede un inversionista estar seguro que realmente eso que en lo que va a invertir va a funcionar? Yo creo que puede haber varios parámetros. Uno de ellos sería, si yo me preocupo por proteger la propiedad intelectual, es decir, una patente, normalmente esto lleva a todo un análisis, que es tardado, de acuerdo, pero el empezar a hacerlo ya implica cierto rigor, ¿sí? Y sobre todo que al inversionista le da cierta certeza. Mira, lo que tú estás proponiendo y poniendo sobre la mesa, lo estás protegiendo como negocio. Y eso a mí me interesa porque entonces estás protegido tú y si yo invierto en ti, yo estoy protegido también. ¿Que hay un riesgo? Claro que sí. Y aquí va a ser muy importante lo que mencionamos hace un momento. No porque yo piense que sea una buena idea, significa que lo es. Sabemos que en innovación tecnológica implica riesgo, y para innovar necesito proponer algo que sea diferente, pero lo diferente no significa que es bueno. Claro. ¿Verdad? Que necesito algo que sea diferente, que me permite diferenciarme del resto de la competencia, pero que al mismo tiempo la gente lo va a aceptar, ¿no? Y no estamos hablando necesariamente de un público masivo, sino que a lo mejor hay un sector industrial que eso le va a servir y está dispuesto a pagar por ello. En la medida que yo tenga estos estudios y que precisamente los TRL 5, 6 y 7 me piden como evidencia, pues también va a servir de evidencia para cuando yo busque financiamiento. Claro. Oye, Carlos, fíjate que se ha mencionado mucho la palabra innovación. ¿Hay diferentes tipos de innovación? ¿O es un solo tipo de innovación? ¿Qué puedes decir ahí, Víctor? A ver, del tema muy concentrado donde yo estoy, que es en el tema de energía electrónica de potencia, quizás el público se pregunte, bueno, ¿qué es eso de electrónica de potencia? Muy bien. Un detalle importante, electrónica de potencia no implica manejar grandes niveles de energía. Es la tecnología electrónica para procesar la energía. Y aquí haré una pausa con un par de ejemplos que a mí me parecen fantásticos. El marcapasos. Okay.
Un marcapasos, pues una vez que a una persona se lo ponen, pues es un equipo que tiene que ser súper confiable, es obvio por qué. No lo puede estar cambiando cada rato, no se puede estar recargando, y ese aparatito tiene ahí una pila, tiene un procesador, graba información, me permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades del paciente. Bueno, ahí van convertidores de electrónica de potencia, que dosifican la energía que tiene la pila a lo que va aplicando el circuito sobre el corazón para estimularlo. Y eso tiene que ser altamente confiable. Correcto. Y no es barato. Claro. No es barato por la función que tiene, ¿no? Y creo que si se llega a dar la necesidad, todos estamos dispuestos a hacer lo necesario pues, para conseguir el dinero para un marcapasos o un familiar, ¿sí? ¿Ahí hay innovación? Creo que sí. Y hay innovación no solamente en la parte electrónica, no solo en la parte de programación, todo el tema fisiológico, todo el tema de materiales, todo lo que tiene que ver con la cirugía para que no sea invasiva, o sea, lo menor invasiva. Es decir, la innovación puede tener muchas vertientes. Okay. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de investigación, de materiales, ¿sí? Muy bien, yo creo que nos queda claro, ¿no? Sí, claro. Creo que es un ejemplo padrísimo, Víctor, porque no solamente es la electrónica, sino que conlleva muchas aristas, como bien lo acabas de decir, y entonces, por eso creo que podríamos decir que la innovación es en cualquier campo. La innovación es en cualquier campo, como tú decías, puede ser de muchas maneras, pero también tiene ciertas características. Para que un tema se vuelva una innovación, tiene que tener ciertas cosas. Una de ellas es que no existe innovación sin comercialización. Es correcto. Tú puedes tener una gran idea, un gran producto, una solución muy específica y muy nueva, original y eficaz para un problema o para una situación empresarial, pero si no se vende, pues no hay innovación, porque no logró su cometido. ¿Qué otras características más podría tener la innovación? Yo creo que es una solución novedosa donde puede ser en tecnología, puede ser en servicios, puede ser en modelo de negocio. Es una forma diferente de hacer las cosas. Ahí hay innovación, ¿sí? Y yo creo que en todos los ámbitos del conocimiento, cada quien en nuestra especialidad, podemos identificar posibilidades de innovación. Y obviamente cuando nos asociamos en esfuerzos de equipo, la innovación se potencializa porque son diferentes puntos de vista, ¿sí? Yo aquí, ¿qué quiero poner sobre la mesa? Nuestros estudiantes, nuestros egresados traen algunas herramientas y algunos elementos que les permite explorar innovación. Pero la realidad es de que este es un tema donde hasta que te empiezas a meter, te das cuenta del universo que hay ahí, ¿no? Entonces yo invitaría a toda la gente que quiere buscar iniciativas de emprendimiento y de tecnología, busquen herramientas para entender y aprender a innovar. ¿Se puede aprender? Claro. Habrá genios en la humanidad que traen de forma natural la capacidad de identificar negocios, tecnología, posibilidades, y es un don, pero la mayoría de la gente tenemos que aprender. Sí, necesitamos un método. Necesitamos un método, así es. Ahora, fíjate, otro punto interesante, me da mucho la atención todo lo que estás diciendo, Víctor, porque dijiste puntos de vista, y hablábamos de un equipo. Así es. Y lo hemos platicado, Carlos, aquí, o sea, que está el investigador, el científico, por así decirlo, pero necesita el punto de vista del de negocios, el punto de vista del administrador, el punto de vista del legal. O sea, creo que sí es muy interesante lo que estás diciendo, porque una sola persona, y lo hemos comentado a veces como emprendedor, es todólogo, pero conforme el negocio va creciendo, conforme va viviendo este emprendimiento, tienes que buscar quien te ayude, y no puedes saberlo todo. Entonces sí es importante que tú te formes de ese equipo, te formes de esa comunidad que te va a ayudar a que tu negocio salga. Así es. Sí, sí. Muy bien. Bueno, platícanos cómo has desarrollado algunos proyectos, platícanos de innovaciones que has hecho. Sé que a lo mejor no puedes decir temas sensibles porque pues esto conlleva a que has trabajado con algunas empresas en estos proyectos, pero platícanos lo que se pueda de estos proyectos que has hecho, y tú como investigador desde la parte de la universidad, ¿cómo has ayudado a estas empresas? Ahí ha sido una experiencia muy grata en la universidad el lograr esta vinculación con empresas.
Tenemos colaboraciones de más de 20 años con una empresa en particular, ¿sí? Y ha sido aprovechar toda la experiencia de mercado que ellos tienen, toda la identificación de necesidad del cliente para nosotros casarla con los desarrollos de tecnología en electrónica de potencia. Y ha sido muy satisfactorio porque hemos aprendido mucho de los errores, ¿sí? Si pusiéramos en la balanza, en términos de números, yo les diría que hemos tenido más errores que aciertos. Pero esos aciertos han sido suficientes para que ellos digan, oye, yo quiero continuar, ¿no? La innovación es así, ¿no? O sea, exactamente. Si no te equivocas, no logras el mejor resultado, ¿no? Exactamente, eso yo creo que lo más interesante. Y la innovación, una de las cosas que yo he aprendido con ellos es, no tienes que estar inventando cosas totalmente diferentes. Es simplemente salte de la caja de cómo lo están haciendo los demás, llámese la competencia, y busca opciones diferentes. ¿Y esto dónde lo hemos encontrado? Pues precisamente en las investigaciones científicas. ¿Sí? Eso creo que ha sido la parte interesante. La parte enriquecedora ha sido también que algunos de los estudiantes principalmente maestría, debo reconocer, maestría y doctorado, que se involucran en proyectos y sus tesis nacen a partir de esta colaboración con la empresa, pues cuando ellos terminan, la empresa dice, oye, yo quiero que él se venga a trabajar conmigo porque él trae todo el conocimiento y nosotros encantados, ¿no? Claro. Y se establece una relación que ha perdurado a lo largo de los años. Oye, es interesante, 20 años, Carlos. Y tú que estás metido en estos temas de vinculación, perdón que te interrumpa, es un reto, una vinculación sostenida durante tanto tiempo, ¿no? Claro, y sobre todo lo que comentas, Víctor, de que han tenido altibajos en errores y aciertos. 20 años no es cualquier cosa, 20 años estar trabajando y en conjunto y que se siga apostando es importante. ¿Qué le recomendarías tú a los otros investigadores tener este tipo de relación? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo ayúdalos a que realmente ellos tengan esta relación tan sólida, porque es así, con una empresa y donde estoy seguro que te financian proyectos y esos proyectos pues al final de cuentas te ayudan a ti a seguir investigando y esto conlleva la creación de nuevas tecnologías, a la creación de conocimiento y por supuesto a final de cuentas esto afecta a los chavos que están estudiando contigo, Víctor, seguramente, que tú llevas ese conocimiento y cómo lo trasladas a los jóvenes, que a final de cuentas pues nadie es eterno. A final de cuentas ellos van a ser los próximos investigadores y que seguramente pues van a seguir moviendo este mundo, ¿no? Así es, sí. Yo ahí pondría sobre la mesa dos cuestiones. Los investigadores no somos todólogos. Sabemos mucho, pero de muy poquito. ¿Sí? Y eso hay que dejarlo en claro con la gente con la que empezamos a colaborar. ¿Por qué? Porque la gente... Y hablo no de las grandes corporativos, no de las grandes empresas que tienen sus departamentos de vinculación, de investigación perfectamente sólidos, no. Hablo de empresas medianas que muchas veces tuvieron un origen de negocio familiar, pero que están escalando posiciones y están compitiendo por un mercado ya no solo nacional, sino que inclusive regional e internacional, ¿sí? Entonces, tiene que ser uno muy... justo y abierto con ellos. Esto sí lo sé hacer, esto lo podemos aprender juntos, esto no lo sé hacer, ¿sí? Porque en la medida que haya claridad en las capacidades, la confianza se empieza a forjar. Una relación honesta de juego limpio. Una relación honesta de juego limpio, ¿sí? Y tan es así que esta empresa ha dicho, mira, yo en este momento puedo apoyarte. No tengo un proyecto en claro, pero sé que después vamos a tener un proyecto, pero en ese momento yo te puedo apoyar para actualizar equipo o para que tus estudiantes vayan a presentar un artículo de un congreso, ¿sí? Y después cuando hay un proyecto, pues bueno, ya consideramos esos gastos que tuvimos, ¿no? Y pues eso es perfecto. Y viceversa, hoy en ese momento necesito yo ciertos materiales para una tesis que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo el proyecto. Claro, lo metemos. Son relaciones de largo plazo. Se vuelve un círculo virtuoso donde todos ganan. Un círculo virtuoso donde todos ganan. Entonces yo les recomendaría a los investigadores que quieren vincularse con el sector productivo, ante todo, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y no tener miedo de salirse de su zona de confort, ¿sí? Porque el vincularse con el sector productivo también implica aprender nuevas cosas.
¿sí? Y eso pues, hay que volverle a estudiar, y no solamente en lo que eres ya experto, sino aprender otras cosas. Y hay que dedicarle tiempo a eso. Ok, ahora, ¿qué le recomendarías a estas pequeñas, medianas y por qué no grandes empresas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Cómo le recomendarías que se acercaran con los investigadores? O sea, porque a veces hablamos dos idiomas completamente diferentes y lo que se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo llegan a ese idioma en común para poderse poner de acuerdo? Yo creo que los inversionistas y las empresas tienen que ser muy claros en qué es lo que esperan, ¿sí? Las empresas grandes, normalmente por la misma estructura organizacional y por la forma en que tienen que programar sus presupuestos con mucha antelación, eso lo tienen bastante claro, ¿sí? Pero empresas medianas, de repente eso no lo tienen muy claro. Entonces yo invitaría a las empresas que tengas muy claro qué necesitas y a dónde quieres llegar. ¿Para qué? Para que las soluciones que te puede poner sobre la mesa un grupo de investigación, nuestra propia universidad, encuentres mucho más sentido, ¿sí? Segundo, que des la oportunidad, ¿sí? Yo conozco algunas experiencias bastante tristes, donde ante una situación de emergencia, una empresa prefiere la opinión de un corporativo extranjero que la opinión de con quien ha estado vinculado durante un tiempo a nivel nacional. O sea, hoy tengo este problema, ¿qué es serio, qué es grave? Mira, haz esto, haz aquello. No, mejor déjame le pregunto en el corporativo qué recomendación me dan de empresa, de otro proveedor en el extranjero. Oye, han sido y que al final de cuentas llegan con la misma solución. Exactamente. Llegan con la misma solución y pues ahora sí, te lo dije, ¿no? Entonces yo le invitaría a que haya esa confianza. Fíjate que tocas exactamente un punto muy álgido o complejo en la innovación, que es la parte de la confianza. Cuando una innovación entra en realidad al mercado, cuando la confianza está en el consumidor final, ¿no? Vimos, por ejemplo, el tema de la pandemia, cómo cambió el comercio alrededor del mundo. Sí. Mucha gente le parecía muy ajeno, muy lejano comprar muchas de las cosas que hoy compramos en línea, en los diferentes portales que los ofertan, y hoy es lo normal, ¿no? Hoy prácticamente, platicaba yo hace rato con unos comerciantes que te comenté, muy tradicionales, que ellos han tenido también que entrar a las plataformas de este tipo porque claro, ya no hay manera, no les gusta, no les acaba de convencer porque pues su educación, su desarrollo empresarial ha sido otro, ¿no? Pero ya no hay forma de salirse de ello, y esto ha sido a través de la confianza, y a veces la confianza viene a través de una necesidad. Y entonces, en un proyecto tecnológico como el que tú estás hablando, cuando viene una verdadera disrupción, la confianza es muy compleja de obtener. ¿Qué métodos, qué pasos vienen antes de generar la confianza de un proyecto de este tipo? Que veo por aquí en la semblanza que nos hicieron que tú traes 44 proyectos financiados, yo creo que más, por empresas y gobierno. Entonces, seguro te ha tocado vivir esta parte de romper esa barrera que nos estás platicando y obtener la confianza y que la solución o el desarrollo que ustedes estaban trabajando lo haya logrado. Sí, yo creo que algo fundamental cuando uno se vincula con el sector productivo es entender cómo es la dinámica de ellos, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los tiempos en industria todo te lo piden para ayer. Claro. ¿Sí? Y se entiende, ¿no? Está en una competencia muy aguerrida y pues bueno, es su necesidad. Pero la confianza cuando uno empieza a trabajar con empresas es, si tú dices, te voy a entregar resultados en un mes, es porque te voy a entregar resultados en un mes. No es al día siguiente, no es de que me retrasé con este estudio, no es de que se me descompuso el equipo de medición, no es de que no conseguía tal componente, no. O sea, uno debe tener una planeación muy clara. ¿Para qué? Pues para primero generar puntualidad y certeza. Y eso empieza a dar confianza. Claro. Y por el otro lado, que van a decir, caray, yo se lo había pedido con 2 meses de antelación, pues porque a lo mejor no me cumple, ¿verdad? Pero ya vi que sí cumplió, entonces ya no necesito yo ese margen tan amplio de tiempo. Yo creo que ese es un aspecto fundamental, ¿sí? A ver, Víctor, entonces, ¿cuál sería la característica de la persona que tiene esta vinculación
ya como característica de persona como tal, para crear esta confianza. Digo, hay muchos investigadores en la universidad, no todos tienen tu perfil, no todos tienen tus características. ¿Qué le recomendarías a todos los demás investigadores para hacer esto? Para que ese emprendedor que se acerca a la universidad, para que se acerque con un investigador, llegue a tener esa confianza. ¿Qué? Pero recomiéndale ahora a los investigadores, ¿qué características deben tener? Ya mencionaste una, cumplimiento, o sea, tengo que cumplir la formalidad, tengo que cumplir con lo que yo digo. ¿Qué otras características? ¿Qué otras características? Yo creo que uno tiene que ser muy cauto en los compromisos que puede asumir. ¿Sí? ¿Por qué razón? Hay tipos de investigación que uno sí tiene control sobre ciertas variables. ¿Sí? Pero también hay otra donde no, hay áreas de conocimiento que de forma natural tienen una tremenda incertidumbre cuando empiezan a correr experimentos. Y la hipótesis que yo pensaba, simple y sencillamente puede llegar a la conclusión que no era cierta. Y esa es una investigación válida. ¿Sí? Pero entonces tengo que ser muy claro cuando empiezo a formalizar colaboraciones con empresas, oye, te puedo entregar para tal fecha, pero el estudio puede ser un sí o puede ser un no. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y eso creo que es una madurez que nosotros como investigadores tenemos que tener. ¿Sí? Okay. Entonces, para poder dar confianza, uno tiene que tener muy claro cuáles son sus capacidades, sus habilidades, el equipo físico, el equipo de trabajo, el recurso humano, pues para que pueda medir todas esas cosas. Otro aspecto importante, yo creo que para la investigación, donde yo estoy más involucrado, aprovechamos mucho de lo que ya hemos desarrollado. ¿Sí? Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque cuando empezamos una colaboración nueva, no partimos de cero. Y eso nos permite ser más realistas con los tiempos, ¿no? Okay. Sí hemos tenido algunos proyectos donde la empresa dice, mira, yo necesito eso, oye, no lo hemos hecho. Pero si tú te animas, podemos iniciar. Pero no me pidas un corte de caja definitivo con tal fecha porque no te lo puedo garantizar. Hay quienes dicen, pues fíjate que aquella institución me dijo que sí. Bueno, y si lo logran, qué bueno, nosotros no podemos. La honestidad, ¿no? Eso creo que honestidad, es un valor formalidad. Bastante bueno. ¿Sí? Así es. Okay. Esa es la respuesta por qué hay una vinculación aquí de 20 años con una empresa u otra, ¿no? Es el ser claros, el manejarse de una manera honorable en el trabajo, pues siempre va a abrir esa oportunidad. Sí. Oye, doctor, fíjate que, no me acuerdo, si hace 1 o 2 programas, corrígeme, Gilmar, tuvimos aquí una empresa, un representante de una empresa muy interesante que se dedican a la aeronáutica. Sí. Y ellos nos decían que ellos tienen una meta final de generar un avión de pasajeros, un dron de pasajeros prácticamente. Un dron, avión, ya no supe qué era. Algo muy, muy interesante. Pero en el camino, que era la empresa que Gilmar mencionaba, que tiene ya años siendo financiada y todavía no ven algún retorno, ellos ya identificaron ciertos subproductos que ya van a poder empezar a comercializar, ellos esperan el año siguiente. Esta resiliencia, adaptabilidad, de no casarte a fuerza con tu resultado final, sino de pronto encontraste, te tropezaste ahí con una minita de oro por un lado, o con una vaquita lechera por un lado, que te da subsistencia, que te empieza a dar también motivación por el éxito conseguido. ¿Qué tan importante es en el desarrollo tecnológico? Yo creo que es fundamental. Yo creo que tenemos muchos ejemplos a nivel mundial donde la puntería iba a cierto objetivo y no llegaron, pero en el camino todos los subproductos que obtuvieron fueron geniales, ¿no? Y tenemos muchos desarrollos tecnológicos cuyo origen, por ejemplo, era de tipo militar. Claro. Y no consiguieron el objetivo, pero los subproductos, cosas como el rayo láser, como el DVD, el uso masivo, pues finalmente tuvo origen de investigación que era de uso militar, ¿no? Por poner ejemplos extremos, ¿no? Y yo creo que la investigación científica y tecnológica es lo mismo, ¿sí? Cuando uno tiene un proyecto de investigación y hay estudiantes involucrados, pues empiezan a generar ideas diferentes, ideas nuevas. Yo creo que eso es la riqueza de la investigación, de que, bueno, tú tenías una meta que te interesa cumplirla y demás, pero no cierras los ojos a todas las posibilidades que se van abriendo. Y ahí uno tiene que tener la habilidad de poder identificarlas y decir, caray, no había visto esta oportunidad. Oye, pues aquí tenemos una nueva tesis, tenemos un nuevo proyecto, ¿quién le interesa? O vamos a financiarlo con fondos gubernamentales de
de apoyo y empezamos a desarrollar más ideas. Yo creo que hay que tener mucha flexibilidad en ese sentido. Son triunfos. Así es. Y al final del día a veces se casa uno con una idea final y esa idea final no tiene por qué morir. A lo mejor tiene que morir. Es correcto. Así es. Pero el tener esa flexibilidad ideológica en la innovación de puede morir la idea final porque nos encontramos en el camino, no sé, no debemos decir marcas, ¿verdad? Pero por ahí hay muchas cosas ejemplos. como tú decías, bueno, pues ahí está la penicilina, ¿no? Sí. Entonces, Y hacer énfasis en eso, ¿no? No porque pienses que es buena idea, es una buena idea. Oye, Víctor, quiero aprovecharte, tú eres científico y hemos hablado del tema de la ciencia. La ciencia, hay ciencia básica, hay ciencia aplicada y transversal. Para la gente que nos escucha, explícanos un poquito, porque en mi punto de vista, o sea, lo que tú digas otra cosa, todas son complementarias. Así ¿sí? es. Pero platícanos qué es cada una de ellas y cómo se complementa, por favor. Ok. Ciencia básica, creo que lo podemos identificar con ejemplos más específicos, ¿no? Los colegas que están en el área de la física, los colegas que están en el área de matemáticas, con los colegas que están en algunas vertientes de la química o de la biología, ¿no? Están investigando enfermedades, están investigando nuevos teoremas, están investigando nuevos conceptos del universo, y que de origen, pues muchas veces eso no se ve claro que tenga un objetivo específico, ¿no? Esa ciencia es fundamental para que, pues después para poder avanzar en ciencia aplicada. Ok, yo voy a desarrollar un aparato para hacer medición y diagnóstico de energía eléctrica en mi casa. Yo quiero saber cuánta energía gasto y demás. Ok, eso implica tener herramientas de software. Alguien tuvo que haber desarrollado el lenguaje de programación y muchas veces tiene su base matemática. Necesito ir tomando información y que esa información represente adecuadamente lo que yo quiero medir. Ahí recurro a teoremas matemáticos, ¿sí? Que en su origen, quien los desarrolló, nunca tuvo idea que eso se puede usar después para hacer equipos de medición de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, la investigación básica, la ciencia básica, me va a permitir explorar el universo, desarrollar nuevas teorías, desarrollar nuevas leyes, nuevos conceptos. Y hablo de todas las áreas de conocimiento, en el área social, en el área psicológica. Hay mucho en estos ámbitos. Después, ya la ciencia aplicada, que tiene una componente de tecnología, trata de aplicar todos esos conceptos. Y finalmente, eso muchas veces va a un producto final que lo tenemos aquí en la mesa. Teléfonos celulares, tablets, relojes, y que además me miden el ritmo del corazón, y me dicen cuántos pasos di. Ahí está mezclado ciencia básica, que a lo mejor tuvo su origen científico y como concepto hace 50, hace 100, hace 300 años. claro. ¿Sí? Es lo que tanto hablamos de Tesla, que dices, oye, ¿cuántas cosas inventó él que estaba fuera de su época y que en ese momento no tenían aplicación? O no se encontraba cuál era la aplicación. Que todavía siguen siendo muy estudiadas, ¿sí? ¿no? Pero que actualmente muchas de ellas están siendo aplicadas. Yo lo traje a colación esta para, como emprendedor, pues depende mucho de lo que estás haciendo. Y si te vas a ir con ciencia básica, si te vas a ir con ciencia aplicada, para saber si es un tipo de emprendimiento con un producto o un servicio radicalmente diferente a lo que ya existe, o si es, como bien te lo has dicho, Víctor, alguna modificación a algo que ya está existente, ¿no? Entonces, sí creo que era importante para Muy que importante. la gente lo supiera y que entendiera, bueno, ¿con quién me acerco? ¿Con qué tipo de investigación? ¿Con qué tipo de ciencia Claro. me estoy acercando, no? Fíjate, Gilmar, que muy interesante esto que comentas. Y antes de regresarnos al tema original, hablamos aquí mucho sobre emprendimiento, sobre atreverse a comercializar, a salir al mercado, a producir, tal. Pero esto que comenta el doctor de que todas estas iniciativas están fundamentadas en algo que alguien en algún momento investigó, desarrolló, pensó, y aunque haya sido algo hace mucho tiempo, es algo que sí nos tiene que dar muy claro a todos los emprendedores. O sea, tampoco inventar el agua tibia no es común, ¿no? Alguien que genere algo completamente Claro. radical no es lo de todos los días. Exacto. Y entonces también esa vinculación con los centros de conocimiento, que vamos a englobar ahí a universidades, centros de investigación, que en México hay muchos y muy buenos, empezando por los de la Universidad Autónoma. Ahí, doctor, platícanos, ¿cómo es la vida de un investigador aplicado como tú?
vinculado, que esa es una distinción muy importante, vinculado, relacionado con la industria. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que nos ven seguramente estudian o tienen hijos o tienen la perspectiva en algún momento de estudiar alguna ingeniería, alguna licenciatura. ¿Y por qué no es tan común en México que las personas visualicemos, yo voy a estudiar tal ingeniería y voy a ser investigador? No es lo tan común. Yo creo que son cosas que se encuentran en el camino. Porque realmente cuando un chico, chica está estudiando ingeniería, lo primero que suele hacer es mover una empresa. Sí, claro. Nunca, yo creo que pocas veces dice quiero ser investigador. Al menos no desde el muy interesante principio. lo que estás preguntando, Entonces, Ernesto. ¿cómo vive un investigador como tú el día a día? En ese sentido, ¿es una vida rápida, es una vida lenta? Es, supongo que muy interesante en las cosas que has logrado con lo que vimos aquí en tu semblanza, pero hay un camino en ello, ¿no? Yo creo que como en todo, que te guste lo que haces. Claro. Y eso puede hacer que sea muy rápida o sea muy lenta, que sea frustrante o que sea enriquecedora. Una de las cosas que yo más aprecio de la universidad es la oportunidad de la docencia. ¿Sí? Poder participar dando clases con los chavos de sus 18, 19, 20, 21 años, porque pues, traen la chispa, ¿no? La chispa de la energía. Y constantemente se salen de la caja, ¿no? Oye, ¿por qué eso no lo hacemos de forma diferente? Pues sí es cierto, ¿verdad? Sin querer ellos están innovando, ¿sí? La otra característica que yo aprecio mucho de ellos es que se van renovando, o sea, y no me refiero porque el estudiante cada año sea diferente, no. Desde mi punto de vista, cada 5 años los chavos que nos llegan son diferentes y los chavos que egresan son diferentes, ¿sí? La forma en que tenemos ahorita un joven de 22, 23 años que está egresando no es la misma del joven de hace 22, 23 años que egresó hace 5 años ni el que va a egresar. O sea, van cambiando. Y eso a uno como investigador, pues también te mete en una dinámica de ir aprendiendo cosas nuevas y ser diferente. Entonces yo eso es algo que nunca voy a quitar el pie de dar clase con los chavos, de licenciatura. Y obviamente ya cuando colaboramos con gente que está en una maestría, que está en un doctorado, ya es otra dinámica, pero pues ganas de hacer cosas, de aprender cosas. Y esto nos da oportunidad de mantener un ritmo que muchas veces las empresas son lo que te están pidiendo, ¿sí? Yo no digo que los colegas que no tienen oportunidad de dar clase no lo disfruten, claro que sí, o sea, eso es otra dinámica. Pero a mí la que me encanta y me llena es poder colaborar con estudiantes de licenciatura, tener estudiantes de posgrado, tener participación administrativa en toma de decisiones dentro de la universidad, dar opiniones y escuchar a los colegas y demás, y vincularnos con la industria, ¿sí? Esa es una combinación que a mí me satisface, que me llena y ojalá pueda mantenerla muchos años. Muy interesante. Oye, a ver, pero platicó en la parte de docencia. Ajá. ¿Y a qué hora haces investigación? ¿Cómo haces investigación? ¿Tienes algún laboratorio? ¿No tienes laboratorio? Y aparte de todo, ¿cómo te vinculas con la empresa? Digo, platicamos a lo mejor un día a día, ¿no? Sí. Porque al final más profundo. lo que queremos es pues, que la gente sepa que es un investigador. Claro. Digo, vamos aprovechándote que te tenemos aquí, Víctor. Dos cosas que a mí en lo particular me funcionan muy bien y con los demás profesores con los que me vinculo dentro de la facultad de la universidad y que trato de transmitir a los estudiantes. Pero creo que no hemos dicho en qué facultad está, ¿no? Creo que no. No, sí lo dije. Sí, lo dijimos. Sí, lo dije. En la facultad de ingeniería. En la facultad de ingeniería. Por si a alguien no le había quedado claro como a mí. Okay. ¿Cuál es? Tratamos de asistir mucho a los foros. Ok. A congresos, pero no solo nacionales, sino internacionales. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a darte cuenta si lo que estás haciendo tiene eco en la comunidad. ¿Sí? Que ir a un congreso en el extranjero tiene un costo, sí, definitivamente. Pero el hecho de que podamos ir con un estudiante, a ver, este es un artículo que escribiste de tu tesis de maestría o de tesis de doctorado. Ve y preséntalo en este foro que es uno de los 4 más importantes en electrónica de potencia. Y ahí vas a escuchar la opinión que te diga un japonés, que te diga un alemán, que te cuestione un inglés, y vas a ver que puedes responder y responder bien. Y vas a poder cuestionar lo que otros hacen. Entonces, todo este tipo de cosas creo que son fundamentales, ¿sí? Para que los chavos pues, se despierten, ¿no? Y para nosotros se convierte en una fuente de información para poder ajustar las necesidades de nuestro país
y sabemos por dónde podemos ir. Y lo otro, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio también tienen sus foros, tienen sus eventos, hay que ser partícipes con ellos, y ahí tienes la oportunidad de acercarte y platicar. Seamos realistas, en las cámaras de comercio, en un foro, pues ven que va gente que está en el área de investigación, pues sí, de repente te ven medio raro, ¿no? Pero pues eso no tiene nada de malo. Eventualmente con alguien harás clic. Es correcto. Y ahí se abre la oportunidad. Entonces yo creo que la vinculación y la innovación, si estamos en la base tecnológica, tiene que tener la componente científica de alto nivel. ¿Y en dónde lo ves? En los foros de más alto nivel en tu área de especialidad. ¿Cómo te vinculas con empresas? Ve a dónde los empresarios están. ¿Sí? Al final acaba siendo la receta misma. Exactamente. Tenemos en la mesa un investigador emprendedor que se anima a acercarse al mercado, que se anima a acercarse a las empresas, Exacto. habla, establece diálogo y ofrece lo que él sabe hacer. Es la fórmula que hemos estado platicando en los últimos programas. Creo que me parece muy interesante, Víctor, lo que estás diciendo, pero pues hay que animar a la gente a que lo haga, ¿cierto? Claro, Porque sí puedes ir a un foro, puedes ir a un congreso y pues vas, ves la plática y te vas y se acabó. Sí. Y eso no conlleva a nada más allá de, pues, de ir a actualizarte, por así decirlo. Sin embargo, tú estás haciendo algo muy interesante, que es ese vínculo. O sea, Sí. no te quedas sentado, no te quedas en tu cubículo, no te quedas solamente dando clases, sino que entiendes esta parte de cómo llevo este conocimiento a algo importante en la sociedad. Porque al final de cuentas, déjame decirte, Carlos, básicamente tú te dedicas mucho al tema de energía, en el tema de hacer más eficiente el consumo de la energía, hacer mejor hasta la transmisión y el control de toda la energía. Y la verdad es que yo conozco algunos de tus proyectos, no todos, no los 40 y tantos, 50 y tantos proyectos, conozco algunos y la verdad es que me ha parecido muy interesante y me ha permitido estar viendo, porque no, yo no soy tan investigador como tú, pero sí viendo lo que se hace ahí y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando yo escucho la retroalimentación de las empresas con las que Víctor ha participado, pues ha sido muy buena. Y la verdad es que eso abre mucho el camino a otros investigadores que pueden aprovechar esta ruta que tú estás siguiendo. Gracias. Pues está muy interesante toda esta parte, doctor. Y te propongo, volviendo a aprovechar todo lo que nos estás comentando, nos platiques en tu visión qué retos vienen en la energía en los siguientes años para las empresas. Estamos hablando de plantas eléctricas apagadas en el sureste que por una u otra cosa que no vamos a entrar en polémica en este momento no están siendo operadas, son apagones en diferentes lados y con cambios en las necesidades energéticas de muchos de los procesos que vienen en el futuro, con las cosas de la inteligencia artificial, con las cosas del calentamiento global, que no sé si todavía se menciona así, y de todos los otros retos que vienen alrededor de la producción masiva. Ya. Yo creo que una buena guía para nosotros como grupo que hemos tratado de seguir es los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Okay. ¿Por qué? Porque hay un tópico, el 7, que habla sobre energía, ¿sí? Y la parte de la investigación que hemos estado haciendo en los últimos años ha sido hacia sistemas que apoyen la sustentabilidad, la sostenibilidad, ¿sí? Y un elemento que hemos empezado a trabajar muy fuerte es la resiliencia. O sea, sabemos el origen del concepto de resiliencia, más por el tema social y humano, ¿no? Pero la tecnología también se está dando. Y los ejemplos que mencionabas de energía en el sureste del país, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Nos tocó conocer temas, vamos a llamarle tristes, de situaciones durante la pandemia. Gente que tenía alguna situación que necesitaba un respirador, y de repente un corte de energía. Y pasaron las horas y no regresó la energía. Y ahí le paro, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer en tecnología para que la electricidad en un hogar, en un departamento, en un condominio, en una colonia, tenga cierta resiliencia? Y es uno de los temas que nosotros estamos abordando, ¿no? Tecnología de electrónica de potencia para que podamos tener un mercado local de energía donde pues, lo que tú generas yo lo necesito y lo consumo. Que a sistemas de potencia se da, pero a nivel doméstico, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poder tener almacenamiento de energía? Pues no para estar con los juegos de video todo el día y la televisión, no, pero que me suministre
energía eléctrica y al refri donde tengo mi insulina. ¿Sí? Esas necesidades sociales. Y para nosotros ha sido una guía muy interesante, pues lo que expertos en muchas áreas del conocimiento a nivel mundial establecieron sobre los objetivos de la ONU, ¿no? De desarrollo sustentable al 2030. Y la energía, pues evidentemente va en muchos otros tópicos, ¿no? Que la energía sea asequible para la sociedad, que pueda tener energía para movilidad, no solamente vehículos eléctricos, automóviles eléctricos, que son una realidad y puedo ir a comprarlos en las tiendas, ¿no? Irnos a otro tipo de soluciones que también están permeando, bicicletas eléctricas, motonetas eléctricas, desarrollar un ecosistema en ese sentido. Y la investigación que nosotros hemos estado desarrollando es apuntar a ese tipo de cosas muy específicas. ¿Dónde va la componente científica? ¿Dónde va la componente tecnológica? La parte de investigación, los nuevos conceptos, la innovación. Pero para eso no podemos subsistir solos. Eso implica la colaboración con otras áreas del conocimiento y de la ingeniería. Claro, claro. ¿Sí? Carlos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Como siempre quisiéramos seguir platicando más de estos temas, pero desgraciadamente pues se nos acaba el programa. Víctor, muchísimas gracias. No sé si quieres darle algún comentario, algunas palabras a nuestro auditorio Sí. para finalizar. En esto que hablamos de innovación y de emprendedurismo, yo pondría sobre la mesa, en base tecnológica, un concepto que escuché de una empresa, que me pareció genial. La calidad se diseña, no se manufactura. Wow. Wow. Sí, a mí me pareció genial eso. Me parece impactante y muy bueno. Y como universitarios, como ingenieros, como egresados de una institución como la Autónoma de San Luis Potosí, debemos de tener y tenemos las habilidades para poder diseñar cosas que estén bien hechas, bien diseñadas. ¿Para qué? Pues para que cuando se produzcan, se diseñen, se construyan, hagan lo que tengan que hacer de la mejor manera. Muy bien, pues Carlos, Víctor, muchísimas gracias. Y bueno, les deseamos lo mejor a nuestro auditorio y síganos escuchando. Por aquí estamos y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.